Asterisco, no olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras últimas historias. El viejo reloj de pie del abuelo, en el pasillo, marcó las 3 con un tañido profundo y resonante, un sonido familiar que envolvía nuestra casa tranquila como un manto suave. Yo estaba en el solarium, ese espacio que había cuidado con esmero a lo largo de los años, convertido en una pequeña jungla de plantas en macetas, bañado por la luz suave de la tarde que se filtraba a través de las cortinas de encaje. Era mi santuario, el lugar al que me retiraba con una taza de té de manzanilla y un buen libro. Mi marido, David, estaba en su partido semanal de golf, un ritual tan previsible como el amanecer. Nuestra vida, después de 27 años de matrimonio, se había asentado en un ritmo cómodo, sí, pero a veces, solo a mí misma me atrevía a admitirlo, un poco demasiado previsible. Habíamos criado a 2 hijos maravillosos, ahora construyendo sus propias vidas lejos de nosotros, y nuestros días se llenaban sobre todo de rutinas suaves, de silencios compartidos y de gestos tan repetidos que casi habían perdido su forma. Me llamo Sara, por cierto. A los 52 años sentía que había visto casi todo lo que la vida podía ofrecer. O eso creía. El teléfono sonó. Su estridencia cortó el suave zumbido de la casa. Suspiré, dejé a un lado mi libro, una copia muy leída de Persuasión, y contesté, pensando que sería algún vendedor. Hola, Sara. Soy Michael. Michael, el hermano menor de David. El corazón me dio un pequeño salto, una sensación curiosa, casi olvidada. Michael era distinto. Mientras David era el roble firme y confiable, Michael se parecía más a un sauce, flexible, artístico, con un toque de melancolía que siempre me había intrigado. Vivía a varios estados de distancia. Era fotógrafo, siempre persiguiendo la luz perfecta, la toma perfecta. No lo veíamos a menudo, tal vez 1 o 2 veces al año en las fiestas, pero sus visitas, por breves que fueran, siempre dejaban una ondulación en las aguas tranquilas de nuestras vidas. Tenía una manera de mirar las cosas, de decirlas, que te hacía observar el mundo, y a ti misma, de otra forma. Michael, qué sorpresa. ¿Está todo bien? Mi mente fue inmediatamente a su madre, Eleanor, que ya tenía bastantes años. Todo bien, Sara. Mamá está bien, de hecho. Hizo una pausa. Oí un leve crujido en la línea, el sonido de su vacilación. En realidad te llamaba para pedirte un favor. Uno bastante grande, me temo. Me acomodé en la silla de mimbre. El sol me calentaba el brazo. Pues dímelo. Si puedo ayudar, lo haré. Es un poco complicado, empezó, con la voz suave, casi tentadora. Tengo un proyecto fotográfico. Es para una exposición en una galería, una bastante importante para mí. Trata de las conexiones, de los lazos humanos no dichos, de esos vínculos silenciosos entre las personas. Suena precioso, Michael, dije con genuino interés. Su trabajo siempre había sido tan evocador, tan lleno de emoción. Gracias, Sara. El asunto es que, para una parte de la serie, necesito un escenario concreto. Un hogar, un lugar que se sienta habitado, querido, con historia. Y necesito una pareja a la que fotografiar, pero no de la forma típica, posada. Quiero capturar los momentos quietos, la intimidad cotidiana, ese tipo de conexión que se construye a lo largo de los años. Ya veía a dónde iba. ¿Y pensaste en nosotros? Sí, admitió. Vuestra casa, Sara. Siempre me ha parecido tan cálida, tan acogedora. Y vosotros dos, tú y David, tenéis esa comodidad profunda y asentada el uno con el otro. Es exactamente lo que intento capturar. Una calidez se extendió por mí al oír sus palabras. Era agradable que alguien reconociera la belleza silenciosa de un matrimonio largo, algo que a menudo se pasa por alto en un mundo obsesionado con los gestos grandiosos y dramáticos. Pero no son solo unas cuantas instantáneas, continuó Michael, con un poco más de urgencia en la voz. Necesitaría pasar un tiempo allí, quizá una semana. Observar. Fundirme con el fondo. Atrapar esos momentos no ensayados. Y esta es la parte delicada. Necesito que seáis completamente naturales, casi como si yo no estuviera. Requiere cierta vulnerabilidad y confianza. Una semana con Michael en nuestra casa, su objetivo enfocado en David y en mí. Era una petición inusual. Desde luego, David no era exactamente el tipo de hombre que disfrutara siendo el sujeto de una empresa artística, especialmente una que pretendía capturar la vulnerabilidad. Era un hombre privado, mi David. Michael, es una petición bastante grande, dije despacio. Tendría que hablarlo con David, por supuesto. No siempre se siente cómodo, con ser el centro de atención de esa manera. Lo sé, dijo rápido. Y entiendo perfectamente si la respuesta es no,
pero tenía que preguntar. Este proyecto significa mucho para mí. Y sinceramente, Sara, fuiste la primera persona en la que pensé. Hay una cierta gracia en ti. La forma en que te mueves por tu casa, la forma en que interactúas con David, incluso en las cosas más pequeñas, es cautivadora. Sus palabras, tan sinceras, tan observadoras, me hicieron sonrojar. Hacía mucho tiempo que nadie me llamaba cautivadora. David me amaba, lo sabía. Pero sus cumplidos eran más del tipo práctico. Este asado está excelente, cariño, ¿o has conseguido quitar esa mancha tan rebelde de mi camisa? Increíble. Déjame hablar con David, repetí, la mente ya zumbando. ¿Cuándo estabas pensando hacerlo? En algún momento del próximo mes, si es posible. La fecha límite de la exposición se acerca. Está bien. Te llamaré, Michael, probablemente mañana, después de haber podido hablarlo con él. Gracias, Sara. Solo por considerarlo. Significa mucho. Nos despedimos y me quedé sentada en el solarium. El silencio ahora se sentía diferente, cargado de una sutil corriente de anticipación. La petición de Michael había removido algo en mí. No era solo la idea de ayudarlo. Era la idea de ser vista, realmente vista, de una forma en que no lo había sido desde hacía años. El pensamiento era a la vez electrizante y un poco aterrador. El reloj del abuelo marcó la media hora. Cada tic marcaba el lento desplazamiento de mi previsible tarde hacia algo desconocido. Cuando David llegó a casa más tarde esa noche, oliendo ligeramente a hierba recién cortada y a sándwiches del club, esperé hasta después de la cena para sacar el tema. Estábamos en el salón, la televisión murmurando de fondo, una escena familiar. David, empecé, intentando sonar casual. Michael llamó hoy. Levantó la vista del periódico. Ah, ¿sí? ¿Todo bien con él y con mamá? Sí, todos bien. Él me pidió un favor. Le expliqué el proyecto de Michael, su deseo de fotografiarlos en nuestra casa durante una semana. Mientras hablaba, observaba con cuidado la expresión de David. Su ceño se frunció, su boca se puso en una línea firme. Exactamente como había esperado. Una semana, dijo, con voz plana. Fotografiándonos. ¿Haciendo qué? Simplemente nosotros, David. Siendo nosotros mismos, preparando la cena, leyendo, hablando, las cosas de todos los días. Suena un poco invasivo, ¿no? Removió el periódico de forma deliberada. No estoy seguro de que me guste tener una cámara apuntándome mientras intento disfrutar del desayuno. Dijo que sería discreto, insistí con suavidad. Como una mosca en la pared. Y es importante para él, David, para su carrera. Decidí no mencionar los comentarios de Michael sobre mi gracia o nuestra conexión cautivadora. Eso solo haría a David más resistente. Gruñó. Un sonido que yo sabía que significaba que lo estaba considerando, aunque a regañadientes. Una semana entera, Sara. ¿Y nuestra rutina? ¿Mi golf? No tendríamos que cambiar nada, le aseguré. Ese es el punto. Quiere capturar nuestra vida normal. Permaneció en silencio un largo rato, mirando las imágenes parpadeantes de la televisión, pero sin verlas realmente. Contuve la respiración. Descubrí, para mi propia sorpresa, que realmente quería que esto sucediera. No solo por Michael. También por mí. Una oportunidad de romper la monotonía, de vernos a nosotros mismos a través de ojos diferentes. Por fin suspiró, un sonido largo y arrastrado. Está bien, Sara. Si significa tanto para ti y para Michael, supongo que puedo soportarlo una semana. Pero si se interpone en mi swing de golf, se acabó el trato. Una sonrisa se abrió en mi cara. Gracias, David. Lo aprecio. Y estoy segura de que Michael estará encantado. Se limitó a asentir y volvió a su periódico. El asunto quedaba zanjado en su mente. Pero para mí se sentía como el comienzo de algo. Una pequeña piedra arrojada al estanque plácido de mi vida. Las onditas ya se extendían hacia afuera. Esa noche, mientras yacía en la cama escuchando la respiración constante de David a mi lado, sentí una emoción que no experimentaba desde hacía años. Los contornos familiares de nuestro dormitorio, suavizados por la luz de la luna, parecían guardar una nueva promesa. Michael venía. Y con él un objetivo que podría revelar más que solo la superficie de nuestras vidas. Podría revelar algo sobre nosotros mismos, algo que quizá había olvidado que estaba ahí. Las semanas siguientes transcurrieron en un borrón de preparación, aunque no había mucho que preparar externamente. Era más bien una preparación interna. Me descubrí mirando nuestra casa con ojos nuevos, notando la forma en que la luz caía sobre la alfombra persa gastada del salón, la colección de tazas de té desparejadas en la cocina que contaban la historia de años de mañanas compartidas, la cómoda abolladura en el sillón de David. Eran las cosas que Michael quería capturar, la poesía silenciosa de una vida compartida.
También me descubrí prestando más atención a David. A la forma en que se le arrugaban los ojos en las comisuras cuando reía. Al gesto inconsciente de buscar mi mano cuando veíamos la televisión. A la cadencia familiar de su voz. Eran gestos que llevaba mucho tiempo dando por sentados, tejidos tan perfectamente en la tela de nuestros días que casi había dejado de verlos. Ahora los veía con una claridad que era a la vez dulce y un poco conmovedora. Michael llamó varias veces para cerrar las fechas y hablar de la logística. Estaba calmado y tranquilizador, enfatizando de nuevo que su objetivo era ser lo menos intrusivo posible. Piensa en mí como un mueble, Sarah, había dicho, riendo. Un mueble muy observador y armado con cámara. El día en que debía llegar, una mañana fresca de otoño, sentí un aleteo nervioso en el estómago. Ordené la casa, por supuesto, pero resistí la tentación de hacerla parecer una casa de revista. Michael quería autenticidad, y eso era lo que obtendría. Pelusas bajo el sofá incluidas. Llegó hacia el mediodía. Su vieja ranchera, atestada de equipo fotográfico, se detuvo en nuestro camino de entrada. Parecía cansado del viaje, pero sus ojos, esos ojos inteligentes y buscadores, brillaban de entusiasmo. Estaba más delgado de lo que recordaba, el pelo oscuro un poco más largo, ahora salpicado de más plata en las sienes, muy parecido al de David. Había una intensidad silenciosa en el que siempre me había atraído. Sarah, dijo, con voz cálida, al bajar del coche y envolverme en un abrazo. Fue un abrazo breve, fraternal, y sin embargo sentí una sacudida, una chispa de algo inesperado. No era una sensación desagradable, solo sorprendente, como encontrar una fotografía antigua que trae de golpe un aluvión de sentimientos olvidados. Michael, bienvenido, dije, alejándome quizá un poco demasiado rápido. Qué bien verte. Pasa. David está terminando una llamada en su estudio. Cogí un par de bolsas del coche y lo dejé entrar. La casa se sentía diferente con él dentro, cargada de una nueva energía. Se detuvo un momento en el pasillo, mirando a su alrededor. Su mirada se demoró en las fotografías de la pared, en la barandilla gastada de la escalera, en el reloj del abuelo que en ese preciso instante marcaba el cuarto de hora. Es perfecta, Sarah, murmuró, más para sí mismo que para mí. Exactamente como la recordaba. Tiene alma. Sus palabras me calentaron. David salió entonces del estudio, saludando a Michael con un apretón de manos y una jovialidad un poco forzada. Michael, bienvenido. Solo intenta no hacerme tropezar con ninguno de esos artilugios de cámara. ¿Eh? Michael sonrió. Esa sonrisa fácil y encantadora que siempre parecía poner a la gente a gusto. Haré lo posible, David. El objetivo es ser invisible. Durante la hora siguiente, Michael trajo el resto de su equipo, cámaras, objetivos, trípodes, material de iluminación. Parecía que se mudaba un equipo profesional de cine. Instaló una pequeña base en la habitación de invitados, organizando meticulosamente su material. Le ofrecí el almuerzo, algo sencillo de sopa y sándwiches, que comimos en la cocina. La conversación fue ligera, ponerse al día de las noticias familiares, Michael contándonos un poco más sobre la exposición de la galería. Hablaba con tanta pasión de su trabajo, los ojos brillantes. Me descubrí observándolo, fascinada por su intensidad, por la forma en que se movían sus manos al hablar. David, fiel a su estilo, se excusó después del almuerzo y se retiró a su estudio para unos papeles importantes, aunque sospeché que era más para escapar de la incomodidad inicial de la presencia de Michael. No te preocupes por él, le dije a Michael mientras recogía los platos. Se adaptará. Simplemente no está acostumbrado a ser observado. Michael asintió, con expresión comprensiva. Es mucho pedir. Lo sé. Aprecio de verdad que ambos estéis dispuestos a hacerlo. Me miró entonces, con una mirada directa y pensativa que me hizo sentir que me atravesaba. Especialmente tú, Sarah. Sé que esto probablemente también te saca de tu zona de confort. Conseguí una pequeña sonrisa. Un poco. Pero a veces un pequeño empujón es algo bueno. ¿No crees? Su sonrisa de respuesta fue cálida y genuina. Sí. Realmente sí. Y así empezó. La primera tarde fue un poco tensa. Michael se movía en silencio por la casa, a veces tomando una lectura de luz, a veces simplemente sentándose en un rincón a observar. Intenté seguir con mi rutina habitual. Ordenar, poner lavadoras, leer en el solarium. Pero era agudamente consciente de su presencia, del suave clic del obturador de su cámara que de vez en cuando rompía el silencio. Se sentía extraño saber que esos momentos mundanos estaban siendo capturados, preservados. Me preguntaba qué estaba viendo él, qué historia contarían sus fotografías. ¿Verían el ritmo cómodo de nuestras vidas? ¿O captarían las sutiles corrientes subterráneas, las cosas no dichas, los sueños quizá aplazados? La casa,
mi familiar santuario, de pronto se sentía como un escenario, y yo, una de sus actrices principales, insegura de mis líneas, insegura del final de la obra. El sol de la tarde tardía proyectaba largas sombras sobre las tablas del suelo, y el reloj del abuelo seguía tic-tac, midiendo los minutos de este nuevo capítulo ligeramente inquietante y, sin embargo, innegablemente intrigante. Los primeros días con Michael en la casa fueron un ejercicio de adaptación. Para mí, se trataba de intentar ignorar al observador silencioso del rincón, al hombre que parecía fundirse con las sombras, su cámara una extensión de su mirada. Para David, fue una lucha más abierta. Se aclaraba la garganta de forma deliberada cada vez que Michael apuntaba el objetivo hacia él durante el desayuno o hacía comentarios exagerados sobre paparazzi en el salón. Pero Michael, hay que reconocérselo, era un maestro de la discreción. Tenía una capacidad casi sobrenatural para estar presente y al mismo tiempo ser discreto. Encontraba un rincón en la cocina mientras cocinaba, capturando el vapor que subía de una olla o el movimiento de mis manos al cortar verduras. Se sentaba en el salón por las noches, la cámara en el regazo, y de vez en cuando disparaba mientras David leía el periódico y yo tejía. Los únicos sonidos eran el roce de las páginas, el clic de las agujas y el suave clic de su cámara. Poco a poco, casi de forma imperceptible, empezamos a relajarnos. Los gruñidos de David se hicieron menos frecuentes, sustituidos por una especie de aceptación a regañadientes. Yo me descubría olvidando, durante ratos enteros, que Michael estaba allí con su cámara. Era durante esos momentos sin autoconciencia cuando intuía que estaba obteniendo sus mejores tomas. Una tarde estaba en el jardín, quitando las flores marchitas de los rosales, perdida en la tarea sencilla y repetitiva. El aire de otoño era fresco y el olor a tierra húmeda y a hojas en descomposición era rico y evocador. Tarareaba suavemente para mí misma una melodía sin nombre cuando tomé conciencia de que Michael estaba de pie un poco más allá, cerca del viejo roble, con la cámara levantada. Nuestras miradas se encontraron y él me hizo un pequeño asentimiento casi imperceptible, un reconocimiento silencioso del momento. No hubo incomodidad, solo una comprensión compartida. En ese instante sentí una conexión con él, una sensación de ser realmente vista, no como la esposa de David ni como la madre de mis hijos, sino simplemente como Sara, una mujer en su jardín, encontrando un momento de paz. Las noches eran quizá las más reveladoras. Después de la cena, David solía retirarse a su estudio o quedarse dormido en su sillón frente a la televisión. Eso a menudo dejaba a Michael y a mí en el salón, con un silencio cómodo y quieto entre nosotros. A veces hablábamos, conversaciones suaves sobre sus viajes, su fotografía, los libros que yo leía. Era un oyente maravilloso, hacía preguntas pensativas, su interés genuino. Me contó sobre los sujetos de sus proyectos anteriores, un músico callejero en Nueva Orleans, un viejo pescador en la costa de Maine, una bailarina en Nueva York. Tenía una forma de hablar de esas personas que las traía a la vida, destacando su dignidad, su heroísmo silencioso. Una noche, David se había ido a la cama temprano, quejándose de dolor de cabeza. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tic-tac del reloj del abuelo y el suspiro del viento afuera. Michael revisaba algunas fotos en su portátil, el ceño fruncido de concentración. Yo estaba acurrucada en el sofá con mi tejido, aunque las manos se me habían quedado quietas. ¿Encontraste algo bueno?, pregunté suavemente, sin querer interrumpir demasiado su concentración. Levantó la vista, una leve sonrisa tocando sus labios. Hay algunos momentos, sí. Algunos momentos realmente hermosos, Sara. Hizo una pausa y luego giró ligeramente el portátil para que yo pudiera ver la pantalla. Pasó algunas imágenes. Había una de David riendo ante algo de la televisión, el rostro relajado y sin guardias. Había otra de mí en la cocina, la luz de la ventana iluminándome la cara mientras amasaba la masa, un poco de harina en la mejilla. Parecía contenta, en paz. Tienes un don, Michael, dije, la voz un poco ronca. Capturas cosas que la gente ni siquiera ve en sí misma. No soy yo, dijo, volviendo a la pantalla. Eres tú. Sois todos vosotros. Yo solo lo enmarco. Vaciló y luego añadió, tú y David tenéis una buena vida aquí. Una conexión real. Es algo raro, ¿sabes? Hemos tenido nuestros altibajos, como cualquier matrimonio, dije, sintiendo la necesidad de ser honesta. No siempre es idílico. Por supuesto que no, dijo con suavidad. Eso no es lo que busco. Las imperfecciones, las luchas silenciosas, también forman parte de la belleza. Es la autenticidad lo que importa. Me miró entonces, con una mirada directa y buscadora. Eres muy expresiva, Sara. Incluso cuando estás callada, tu cara cuenta muchas historias. Sentí un rubor subir por el cuello. Oh, no sé.
Es verdad, insistió suavemente. Hay una profundidad ahí, una reflexión. He estado intentando capturarla. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, creando una extraña intimidad. Era un tipo de intimidad diferente a la que compartía con David. Menos sobre historia compartida y más sobre una comprensión súbita e inesperada. Sentí un destello de algo que no sabía nombrar del todo. Una especie de reconocimiento, una sensación de ser vista de una forma que era a la vez electrizante y un poco desconcertante. Era como si estuviera despegando capas que ni siquiera sabía que estaban ahí. La semana avanzó. Michael nos fotografió haciendo las tareas, leyendo, incluso discutiendo ligeramente sobre qué ver en la televisión. Captó a David puliendo meticulosamente sus palos de golf, con una expresión de intensa concentración. Me captó hablando por teléfono con mi hija, la expresión animada. Incluso consiguió algunas tomas de nosotros juntos, el brazo de David casualmente alrededor de mis hombros mientras mirábamos el jardín, un silencio cómodo entre nosotros. Una tarde, Michael me preguntó si podía fotografiarme en el solarium, mi espacio favorito. Al principio dudé un poco. Se sentía más personal de alguna manera, pero él fue tan suave en su petición, tan respetuoso, que acepté. No me posó. Solo me pidió que hiciera lo que normalmente hacía allí: leer, cuidar mis plantas, quizá tomar una taza de té. La luz era perfecta ese día, un resplandor suave y difuso que llenaba la habitación. Se movía en silencio, la cámara haciendo clic suavemente. Intenté perderme en mi libro, pero era agudamente consciente de él, de su presencia, de su mirada. En un momento levanté la vista y lo encontré mirándome. Tenía la cámara bajada. Había una expresión en su cara que no supe descifrar del todo, una mezcla de admiración, quizá, y algo más. Algo más profundo, más pensativo. ¿Qué pasa?, pregunté, con la voz apenas un susurro. Es solo que, te ves muy hermosa, Sara, dijo, la voz quieta pero sincera. Con esta luz, en esta habitación, es como si formaras parte de ella. El corazón me dio un vuelco. No era un comentario coqueto, no de la forma en que lo diría un hombre más joven. Era una observación, la apreciación de un artista hacia su sujeto, pero me tocó profundamente. Hacía tanto tiempo que no me sentía hermosa. David me amaba, lo sabía, pero hermosa no era una palabra que usara. A menudo, si es que la usaba alguna vez. Gracias, Michael, dije, la voz un poco temblorosa. Bajé la mirada a mis manos, sintiéndome de pronto tímida, como una chica joven. No insistió en el momento. Simplemente levantó de nuevo la cámara y siguió disparando, pero la atmósfera de la habitación había cambiado. Había una nueva carga en el aire, una tensión sutil que no era desagradable, pero que estaba innegablemente ahí. Era la sensación de una puerta que crujía al abrirse, revelando un vistazo de una habitación que no sabía que existía dentro de mí. El solarium, mi santuario, ahora guardaba un tipo diferente de intimidad, un secreto compartido entre yo y el hombre con la cámara. Y me di cuenta, con una claridad sobrecogedora, de que aquella semana me estaba cambiando, despertando sentidos y emociones que habían permanecido dormidos durante mucho, mucho tiempo. El aroma del jazmín en flor del rincón parecía más intenso, los colores de mis libros más vivos, el silencio lleno de una resonancia no dicha. La semana con Michael tocaba a su fin y una extraña melancolía se posó sobre mí. Me había acostumbrado a su presencia silenciosa, a la sutil conciencia de ser observada, de ser vista. Era como tener un espejo levantado frente a mi vida, pero un espejo que reflejaba no solo la superficie, sino los matices, las texturas ocultas. David también parecía haberse suavizado. Incluso había empezado a entablar conversaciones con Michael sobre fotografía, haciéndole preguntas sorprendentemente perspicaces sobre la luz y la composición. Era un lado de David que rara vez veía, y lo aprecié. La última noche de Michael con nosotros decidí preparar una cena especial, pollo asado, el favorito de David, con todos los acompañamientos. El aroma llenó la casa, un olor reconfortante y familiar. Mientras cocinaba, Michael estaba en la cocina conmigo, como tantas veces. Pero esta vez no hacía tantas fotos. Se apoyó en la encimera, observándome, con una expresión pensativa. Parece que disfrutas cocinando, dijo, con voz suave. Sí, respondí, bañando el pollo. Hay algo satisfactorio en crear una comida, en nutrir a la gente con comida. Es una forma de amor, supongo. ¿Puedo verlo?, dijo. El cuidado que pones en ello. Hizo una pausa. Sara, quiero darte las gracias de nuevo por todo. Por abrir tu casa, vuestras vidas, a mí. Esto ha sido más de lo que esperaba. Estábamos contentos de hacerlo, Michael, dije, y lo decía de verdad. Ha sido una experiencia también para nosotros.
¿Ha sido una buena experiencia? Preguntó, con la mirada directa. Vacilé, buscando las palabras adecuadas. Ha sido iluminadora, dije por fin. Me ha hecho ver las cosas de otra manera. A mí misma, a David, a nuestra vida juntos. Asintió despacio. Eso es lo que espero que mis fotografías hagan por los demás. Que les hagan ver. Que les hagan sentir. La cena de aquella noche fue relajada y alegre. David estaba de buen humor, contándonos historias de su juventud. Historias que Michael probablemente había oído antes, pero que escuchaba con una sonrisa indulgente. Había una calidez en la habitación, una sensación de camaradería que no había estado allí una semana antes. Se sentía como si Michael no fuera solo el hermano de David, un pariente de visita, sino un amigo, alguien que nos entendía de una forma única. Después de la cena, mientras yo recogía la mesa y David había ido a buscar una botella concreta de brandy que quería compartir, Michael entró en la cocina. «Déjame ayudarte con eso», dijo, quitándome una pila de platos de las manos. Nuestros dedos se rozaron, un contacto fugaz, pero me envió una sorprendente ondita de electricidad. Retiré la mano, quizá un poco demasiado rápido. «Gracias», murmuré, evitando su mirada un momento. Hubo un silencio cómodo mientras trabajábamos lado a lado en el fregadero, yo lavando, él secando. La rutina familiar se sentía diferente con él allí, cargada de una conciencia no dicha. «Sara», empezó, con la voz baja, casi vacilante. «Hay una cosa más que esperaba capturar, si estás dispuesta». Me giré, secándome las manos con un paño, la curiosidad en su punto más alto. «¿Qué es?» «Es un poco más personal, quizá. He notado cómo miras a David a veces, cuando él no se da cuenta. Hay tanta afecto en tus ojos, tanta historia. Me encantaría intentar capturar eso. Solo un retrato sencillo de ti pensando en él. O quizá incluso una toma de los dos juntos, un momento quieto, si él está dispuesto». Lo pensé. Un retrato de mí, centrado en mis sentimientos por David. Se sentía vulnerable, dejar al descubierto emociones que normalmente se mantenían privadas. Pero entonces, ¿no había sido toda aquella semana sobre vulnerabilidad, sobre autenticidad? ¿Y si David no está de humor para que lo fotografíen?, pregunté. Michael sonrió levemente. Entonces quizá solo tú, pensando en lo que él significa para ti. Tu expresión, Sara, puede transmitir tanto. Sería una imagen poderosa, creo. Un testimonio del amor que perdura. Sus palabras, amor que perdura, resonaron profundamente. Era lo que David y yo teníamos, a pesar de las rutinas y de la monotonía ocasional. Era el cimiento de nuestras vidas. Está bien, Michael, dije suavemente. Estoy dispuesta. ¿Cuándo pensabas hacerlo? Mañana por la mañana, antes de irme, si la luz es buena en el solarium. El solarium otra vez. Mi santuario. Parecía adecuado. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de anticipación y un toque de tristeza porque aquel interludio inusual tocaba a su fin. David seguía dormido a mi lado. Me escabullí de la cama y me vestí en silencio, eligiendo un jersey azul suave, uno que a David siempre le había gustado. Cuando bajé, Michael ya estaba levantado, tomando una taza de café en la cocina, su equipo fotográfico cuidadosamente empaquetado junto a la puerta. Todo excepto una cámara que sostenía en la mano. «Buenos días, Sara», dijo, la voz un poco apagada. «La luz en el solarium está preciosa esta mañana». Asentí, el corazón latiéndome un poco más rápido de lo habitual. «Déjame solo tomar una taza de té rápida». Unos minutos después me uní a él en el solarium. La habitación estaba bañada por una luz dorada y suave, motas de polvo danzaban en los rayos de sol. Parecía etérea, casi mágica. «Siéntate donde te sientas cómoda, Sara», dijo con suavidad. Simplemente, sé. Piensa en David. Piensa en vuestra vida juntos. Lo que se te ocurra. Me senté en mi silla de mimbre favorita, la que se adaptaba perfectamente a mi forma. Miré hacia el jardín, los rosales ahora teñidos de escarcha, las hojas de los árboles en llamas de color otoñal. Y pensé en David. Pensé en nuestros primeros años, la emoción, las luchas, las risas. Pensé en nuestros hijos, la alegría y la preocupación que trajeron. Pensé en el confort silencioso de nuestra vida actual, en la historia compartida que nos unía más fuerte que cualquier pasión ardiente. Una sonrisa suave tocó mis labios al recordar un chiste tonto que David me había contado solo el otro día, uno que me había hecho reír hasta que se me escaparon las lágrimas. Sentí una ola de afecto recorrer mi cuerpo, tan profunda, tan honda. Michael se movía en silencio por la habitación, el clic de su obturador era casi imperceptible. Apenas era consciente de él. Estaba perdida en mis propios pensamientos, en mis propias emociones. No se sentía como si estuviera posando para una fotografía.
Se sentía como una meditación, una comunión quieta con mi propio corazón. Al cabo de un rato se detuvo. Gracias, Sara, dijo, con voz suave. Fue perfecto. Lo miré, sintiéndome un poco aturdida, como despertando de un sueño. Tenía lágrimas no derramadas en los ojos, pero eran lágrimas de gratitud, de amor. ¿Conseguiste lo que necesitabas? Pregunté. Asintió, con una sonrisa lenta y sabia en el rostro. Creo que conseguí algo muy especial. Hizo una pausa y luego se acercó un paso, la expresión seria. Sara, esta semana pasada también ha sido especial para mí. No solo profesionalmente. Conoceros mejor a ti y a David. Ver la vida que habéis construido ha sido inspirador. Te echaremos de menos aquí, dije, y me sorprendió lo mucho que lo decía en serio. La casa se sentiría más silenciosa, más vacía, sin su presencia observadora. Me tendió la mano. Gracias por tu confianza, Sara. Y por tu gracia increíble. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido. Gracias a ti, Michael, por verla. Nuestras miradas se sostuvieron un largo momento. Un reconocimiento no dicho pasó entre nosotros. No era romántico, no en el sentido convencional. Era algo más profundo. Una conexión forjada en momentos compartidos de vulnerabilidad y comprensión, un respeto mutuo. David bajó entonces, con aspecto descansado. Ah, el artista trabajando en la obra maestra final. ¿Eh? Dijo de buen humor. Michael se rió. Algo así, David. Después de un desayuno rápido, llegó el momento de que Michael se fuera. Lo acompañamos hasta el coche. Hubo abrazos, promesas de mantenernos más en contacto, de ver las fotografías cuando estuvieran listas. Mientras se alejaba, me quedé en el porche, saludando hasta que su coche desapareció en la curva del camino. La casa se sintió extrañamente silenciosa. El reloj del abuelo marcó las 10, señalando el regreso a nuestra rutina normal. Pero algo había cambiado. Me sentía diferente, más viva, más consciente. Volví al solarium. El aroma del café de Michael aún flotaba ligeramente en el aire. Me senté en mi silla de mimbre, el sol de la mañana me calentaba la cara. Pensé en la mujer que Michael había visto a través de su objetivo, la mujer con gracia y un rostro expresivo. Y por primera vez en mucho tiempo sentí un orgullo silencioso, un redescubrimiento de una parte de mí misma que había descuidado. El favor de Michael no había sido solo sobre fotografías. Había sido sobre conexión, sobre ver y ser vista. Y sí, había cambiado mi vida. No de una forma dramática y devastadora, sino en un despliegue quieto y profundo, como una flor que se abre al sol. Las onditas seguían extendiéndose. Unos meses después llegó una invitación por correo. Era para la exposición de la galería de Michael. Una tarjeta pequeña y bellamente impresa, con una de sus fotografías en el frente, una mano curtida sosteniendo una sola concha perfecta. David, para mi sorpresa, se mostró entusiasta con la idea de ir. Deberíamos apoyarlo, Sara, dijo. Además, tengo curiosidad por ver si salgo medianamente presentable en esas fotos suyas. La galería estaba en una ciudad a unas pocas horas en coche. Decidimos convertirlo en un fin de semana. La noche de la inauguración estaba animada, llena de críticos de arte, mecenas y otros artistas. Michael, con aspecto elegante en un traje oscuro, nos recibió con un abrazo cálido. Parecía un poco nervioso, pero también increíblemente orgulloso. Me alegra tanto que hayáis podido venir, dijo, los ojos brillantes. Venid, dejad que os muestre. Nos guió a través de las salas abarrotadas, pasando junto a impresionantes fotografías en blanco y negro de paisajes, retratos y abstractos. Su trabajo era aún más poderoso visto en persona, cada imagen contaba una historia convincente. Y entonces llegamos a una sección titulada La anatomía del hogar. El corazón se me aceleró. Allí estaban, las fotografías de nuestra vida, de nosotros. Había una de David en su sillón, perdido en el periódico, la luz de la ventana capturando la plata de su pelo. Parecía tan él mismo, contento, en paz en su dominio. Había una de mí en la cocina, riendo, con harina en el delantal. Parecía feliz, genuinamente feliz. Había tomas de nuestras manos entrelazadas, del solarium lleno de luz, de los libros gastados en nuestras estanterías. Cada fotografía era un pequeño poema que capturaba la esencia de nuestra existencia compartida. Y entonces la vi, el retrato que Michael me había tomado aquella última mañana en el solarium. Era más grande que las demás, ocupaba un lugar destacado. Contuve la respiración. No era solo una foto de mí. Era una foto del amor, de la quieta satisfacción, de años de recuerdos compartidos reflejados en mis ojos, en la suave curva de mi sonrisa. Vi a la mujer que Michael había descrito, la que tenía gracia, la cuyo rostro contaba historias.
Y por un momento no vi las arrugas alrededor de los ojos ni la plata en el pelo. Vi una belleza que trascendía la edad, una belleza que venía de dentro. David se quedó a mi lado, en silencio durante un largo rato. Me puso el brazo alrededor de los hombros. Bueno, Sara, dijo, la voz un poco espesa de emoción. Desde luego te hizo quedar hermosa. Apretó mi hombro. Eres hermosa. Las lágrimas me subieron a los ojos. Fue la forma en que lo dijo, tan simple, tan sincera. Después de todos estos años. Michael se acercó a nosotros. Es una de mis piezas favoritas de la exposición, dijo en voz baja. Se llama La luz de Sara. Es sobrecogedora, Michael, conseguí decir, la voz ahogada por la emoción. Gracias. Él solo sonrió, esa sonrisa comprensiva suya. Más tarde aquella noche, cuando la multitud se había reducido, nos sentamos con Michael en un rincón tranquilo de la galería, bebiendo vino. ¿Sabes?, dijo David, mirando a Michael, al principio era un poco escéptico con todo esto. Pero al ver estas, es como ver nuestra vida con ojos frescos. Me ha hecho apreciar aún más lo que tenemos, Sara. Buscó mi mano y la sostuvo con fuerza. Michael asintió. Ese es el poder de esto, creo. A veces necesitamos que alguien nos muestre la belleza que tenemos justo delante. La experiencia no solo le había dado a Michael una exposición exitosa. Nos había dado a David y a mí un regalo. Un renovado aprecio el uno por el otro, por la vida que habíamos construido. Las fotografías eran un testimonio de nuestra historia de amor silenciosa, una historia que aún se estaba desplegando. En el viaje de regreso al día siguiente sentí una profunda sensación de paz. El mundo fuera de la ventanilla del coche parecía más brillante, más vibrante. David extendió la mano y tomó la mía. Su tacto era familiar y reconfortante, y sin embargo de alguna manera nuevo, impregnado de una ternura que se había reavivado. El favor de Michael había cambiado realmente mi vida. No había conducido a un romance dramático ni a una revelación escandalosa, como podría sugerir el título de clickbait de un vídeo de YouTube. No. Había sido algo mucho más sutil e infinitamente más significativo. Había sido un viaje de descubrimiento personal, un despertar silencioso. Me recordó que incluso en los paisajes más familiares de nuestras vidas siempre hay nuevas perspectivas que encontrar, nuevas profundidades de emoción que explorar. Me enseñó la importancia de ser vista, realmente vista, y la belleza de mirar a los demás con el corazón abierto. El reloj del abuelo sigue marcando las horas en nuestro pasillo, midiendo el paso del tiempo. Nuestras rutinas continúan, David con su golf, yo con mis libros y mi jardín. Pero algo es diferente. Hay una nueva capa de aprecio, una conexión más profunda entre nosotros. Miro a David y lo veo no solo como mi marido de casi 3 décadas, sino como el hombre cuyo amor ha sido el ritmo constante de mi vida, un ritmo capturado con tanta belleza por el objetivo de su hermano. Y a veces, cuando estoy en el solarium, bañada por esa luz dorada y suave, atrapo mi reflejo en el cristal de la ventana. Veo a una mujer de 52 años, sí, pero también a una mujer que todavía se está descubriendo a sí misma, que todavía crece, que todavía es capaz de sentir una sensación de asombro. Una mujer que entiende que las experiencias más profundas a menudo no son las más ruidosas, sino las más silenciosas. La mirada compartida, el toque suave, el reconocimiento silencioso de un corazón visto y comprendido. Y sonrío, porque Michael tenía razón. Hay una gracia en eso. Hay una luz. Y es una luz que llevo conmigo ahora, cada día. No olvides dar like al vídeo, compartir tus pensamientos en los comentarios y suscribirte para no perderte nuestras últimas historias.